Dicho esto, vamos a ir con mi predicción, mi pronóstico con respecto a este partido. Para empezar, dos selecciones que se juegan mucho, por lo tanto, no creo que haya un empate. Hola a todos sudamericanos, ¿cómo andan? Sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica, tu canal de fútbol sudamericano. Día de hoy, día de editorial, por supuesto, día de predicción, día de previa de lo que va a ser el partido entre Chile y Perú por la tercera fecha de las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial 2026. Ya no sé en qué fecha estamos porque me voy complicando en la cabeza, pero sí estamos en la fecha número 3, esta segunda doble fecha de eliminatorias que vamos a tener. Y ya estuvimos con la predicción y con la previa de todos los partidos. Y nos falta el último, que es el de las 9 de la noche, horario de Argentina. Estoy hablando de Chile-Perú, como les dije. Vamos a hablar un poco de los convocados de ambas selecciones. Y por último, sobre el final del video, voy a estar dando mi punto de vista, cómo veo este partido y quién se lo va a terminar llevando y por cuánto. Y veremos si Sudagurú termina pegando el resultado, por supuesto. De más está decir que mañana, después del partido, van a tener el análisis y la reacción al resumen acá en la pantalla de Suda. Así que si no se lo quieren perder, se suscriben y activen la campanita. Simplemente eso. Dicho esto, vamos a arrancar. Arranquemos más que nada con lo que fue el último partido que tuvimos, el antecedente que tenemos de estas dos selecciones, que siempre que Chile recibía a Perú, en este caso en la tercera fecha. Está más que claro eso, ya lo sabemos. En la tercera fecha de las últimas eliminatorias, Chile termina ganando su partido 2-0. Después, cuando le toque ir a Perú, pierde, pero estamos hablando en este caso del partido de Chile, que es en Chile. Chile es local, por lo tanto, ese partido termina 2-0 a favor de Chile. Un partido en el que jugó mejor y creo que no escapa mucho cómo venía esas eliminatorias a cómo viene ahora, hoy en día. Chile con muchas dudas, con quizás un 11 que todavía no se sabe cuál es. No se entiende mucho a qué juega la selección. Y también venir de un papel no del todo bueno contra Colombia, en el que mereció más, sí, por supuesto, pero dos partidos en los que no estuvo a la altura. Por ejemplo, contra Uruguay perdiendo muy mal, de pésima manera, y después de local contra Colombia, cuando tendría que haber sacado la diferencia y ganar, termina empatando 0-0, como les digo, en un partido en el que mereció más, pero hasta ahí nomás, hasta ahí. No, tampoco es que se lo pasó por arriba a la selección colombiana. Y por otra parte tenés a Perú, que Perú viene también por un proceso similar, un técnico nuevo, todavía no se sabe a qué juega la selección peruana, pero quizás el punto que sacó Perú es mucho más valioso que el que tiene Chile. En este caso Chile mereció ganar su partido y tenía que ganar porque jugaba de local. En el caso de Perú, jugó contra Paraguay de visitante con un jugador menos casi todo el partido, y así todo se termina llevando un punto muy bueno. Lo que sí no me gustó para nada después el partido contra Brasil, que pierde en la última pelota. Eso no te puede pasar nunca, no se te puede escapar eso. En ese caso podría haber sido 2 puntos sobre 6 posibles, pero bueno, dos selecciones que necesitan ganar o ganar. Yo creo que por el lado de Berizzo, si Chile no gana en esta doble fecha eliminatoria, si no saca aunque sea 3 puntos sobre 6, va a estar muy complicada su continuidad. Y por parte de la selección peruana, creo que en Reynoso van a seguir confiando, pero para mí debería ser similar. Si Perú no le empieza a encontrar la vuelta al funcionamiento y no empieza a jugar bien, también debería estar en la cuerda floja también Reynoso. Y dicho esto, vamos a arrancar con las convocatorias. En este caso quiero ir por el lado de Perú, quiero arrancar con Perú, que en el arco tenemos a Pedro Gallese de Orlando City, Renato Solís del Sporting Cristal y Carlos Cáceda de Melgar. 3 arqueros muy buenos. Pedro Gallese no puede faltar en esta nómina y tiene que ser el arquero titular siempre que esté al 100% físicamente, o incluso si está al 80% físicamente, tiene que jugar igual porque Gallese te marca la diferencia. Es un arquero gana partidos y de hecho el único punto que tiene Perú hoy en día es gracias a él, porque lo que atajó en Paraguay no tiene nombre. Seguimos. En la parte defensiva tenemos uno que vuelve, que es Luis Advíncula, que lo expulsaron contra Paraguay. No pudo estar frente a Brasil y en este caso vuelve a estar. Aldo Corso de Universitario. Gilmar Lora, me pone contento que lo hayan convocado a Lora de Sporting Cristal. Oliver Sone de el Silkeborg IF. Miguel Trauco del San José Earthquakes. Marcos López, Feyenoord.
Miguel Araujo, también del Portland Timbers. Van a ver que hay muchos jugadores de la MLS. Alexander Callens de la EK Atenas, Carlos Zambrano de la Alianza Lima, Luis Abraham del Atlanta United, Anderson Santa María del Atlas y después Nilson Loyolas del Sporting Cristal. Así que esa es la zona defensiva. Bastantes defensores convocó en este caso Reynoso. Creo donde quedó quizás un poco descompensado, pero más que nada porque ya tiene, creo yo, el mediocampo en mente. Es, como les estaba diciendo, en los volantes. Ahí quizás no tenés tantas alternativas, pero bueno, tenés a Renato Tapia de Celta de Vigo, Pedro Aquino de Santos Laguna, Yoshimar Yotun de Sporting Cristal, Wilder Cartagena de Orlando City, Christopher González del Al-Adalá, perdón, se me lengua la traba. Igual díganlo rápido, Al-Adalá. Van a ver, se van a equivocar. Pierito Quispe está en la nómina, no lo puedo creer esto, de Universitario. Ojalá tenga sus minutos más que merecidos de su último tiempo. Sergio Peña del Malmo y por último Jairo Concha de Alianza Lima. Este mediocampo a mí me ilusiona bastante porque tenés jugadores con experiencia como Renato Tapia o Yotun y también tenés jóvenes como es el caso de Piero Quispe o Sergio Peña. Sergio Peña quizás es más avanzado que Piero Quispe, pero bueno, es juventud, quieran o no. Y después por parte de los delanteros, André Carrillo del Al-Qadisiyah. Después Franco Salenato, lo tenés de Alianza Lima. Andy Polo de Universitario. Joao Grimaldo, otro que me pone contento que esté en la nómina de Sporting Cristal. Paolo Guerrero de Liga de Quito. Un genio, Paolo, un titán, el depredador. Santiago Ormeño de Juárez. Brian Reina de Alianza Lima, otro que tenía ganas de que esté. Y Fabricio Roca de Sport Boys. Parece que Reynoso escuchó las plegarias de los peruanos y las plegarias de los sudamericanos que lo venimos pidiendo. Convocó a Brian Reina, convocó a Joao Grimaldo y convocó a Piero Quispe. 3 jugadores que yo por lo menos venía pidiendo hace mucho tiempo. Dicho esto, pasamos a la lista de convocados, en este caso del Toto Berizzo. El anterior fue de Reynoso, el profe Reynoso, el técnico de Perú. En este caso vamos con la nómina de el Toto Berizzo, que se juega mucho en esta doble fecha de eliminatorias. Lo vuelvo a repetir, quizás pierda los 2 partidos y no pase nada, puede ser. Ustedes saben que acá nadie tiene la bola de cristal, pero es un pálpito que tengo. Si la selección chilena no saca 2 buenos resultados, o aunque sea un buen resultado en estos 2 partidos, yo creo que ya empieza a titubear la continuidad del Toto Berizzo. Tenemos jugadores del extranjero porque la separan así la nómina, el CM en este caso de la selección chilena. Tenemos los extranjeros que son Gabriel Arias de Racing, Williams Alarcón de Huracán, Javier Altamirano de Estudiante de La Plata, Charles Aranguis de Inter de Porto Alegre, Ben Brereton de Villarreal, Matías Catalán de Talleres de Córdoba, Víctor Dávila del CSKA Moscú, Juan Delgado del Sheffield Wednesday, después tenés a Paulo Díaz también de River, Rodrigo Echeverría de Huracán, Tomás Galdames de Godoy Cruz y por último Benjamín Kusevich del Coritiba de Brasil. Van a notar que en esta lista, por ejemplo, no tenemos jugadores como es el caso de... se me fue el nombre. Ahí está, Arturo Vidal, perdón. No sé cómo se me fue el nombre de Arturito Vidal. No hay jugadores como Arturito Vidal. Está lesionado Arturo Vidal, así que por eso no está en la nómina. Pero bueno, es una baja bastante sensible que tiene. Y también otro de los jugadores del extranjero son Guillermo Maripán del Mónaco, Gary Medel del Vasco da Gama, Nayel Mesatú Sepúlveda del Komsnik, Felipe Méndez del CSKA Moscú también. Allá había un jugador del CSKA Moscú. Felipe Mora del Portland Timbers. Después Marcelino Núñez de Norwich City. Por último tenemos a los delanteros que son Darío Osorio, en este caso del Midtjylland, Eric Pulgar de Flamengo, que es mediocampista en este caso, no está separado por orden de delanteros, perdónenme. Después tenemos a Diego Rubio del Colorado Rapids, Alexis Sánchez de Inter de Milán, Gabriel Suazo del Toulouse y por último Diego Valdés del Club América. A estos jugadores se le suman 4 jugadores también que van a estar para aportar. No sé si van a estar en la lista o no, pero son 4 jugadores que se agregaron hace poco, que son Brian Cortés, arquero de Colo Colo, Fernando de Paul, también arquero de Colo Colo, y después tenemos a Alexander Aravena de Universidad Católica y por último Matías Fernández de Independiente del Valle. Estos son los 4 jugadores que se suman a la lista y esos van a ser los jugadores que van a salir en busca de la victoria frente a la selección peruana, y veremos qué va a pasar después contra Venezuela,
Chilena porque tiene dos partidos bastante complicados. Dicho esto, vamos a ir con mi predicción, mi pronóstico con respecto a este partido. Para empezar, dos selecciones que se juegan mucho, por lo tanto no creo que haya un empate, no creo que se dé un empate por cómo se va a dar el partido. Va a ser mucho de ida y vuelta y probablemente algún que otro gol caiga. Eso es lo que pienso yo. Dicho esto, puede pasar cualquier cosa, ustedes saben cómo es el fútbol. Pero desde mi punto de vista, hoy en día, por lo que vi de la selección chilena y por lo que vi de la selección peruana, creo yo que Chile está pasando quizás por un mejor momento a nivel local que lo que está pasando con Perú a nivel visitante. Perú, cuando va de visita, lo dejó demostrado contra Paraguay, la pasó bastante mal. Está bien que estaba con un jugador menos, yo lo entiendo eso, pero la pasó bastante mal. Y por otra parte me estoy basando en el partido que vi de la selección chilena contra Colombia, en la que no tuvo quizás la fortuna que se puede llegar a tener en un partido. Entonces, por cuestiones mínimas no terminó quedándose con la victoria. Así que yo voy con la selección chilena en este caso y un resultado de un 2-0. Un 2-1 voy a poner. Un 2-1 a favor de la selección chilena. Veremos si se da o no. Como siempre, ustedes me dejan su predicción ahí abajo en los comentarios. Veremos qué va a terminar pasando. Como les dije, dos selecciones que van por todo y que se juegan mucho en esta doble fecha de eliminatorias. Así que veremos qué va a pasar. Gracias por estar ahí detrás de la pantalla. Los quiero mucho, les mando un abrazo grande y como no, nos veremos en el siguiente video. Ahora sí, chau, chau.